Bueno, hoy día vamos a tener una entrevista muy interesante también con un ex congresista que estuvo en el partido del padre Arana, Frente Amplio, y hoy ha creado y ha fundado un partido Convergencia Socialista, ¿no? Me refiero al ex congresista Morales, Humberto Morales, y otra entrevista muy interesante, porque me gustaría, porque él ha sido congresista, ¿no? No sé si se le habrá ocurrido en algún momento leer artículos interesantes de la Constitución del 79 para poderlos reincorporar a la del 93, y vamos a conversar con él. Adelante, amigo, con los estudios para ponernos en contacto. Muy buenas tardes, ex congresista y por supuesto Humberto Morales. Aquí en esta cadena de canal digital Tumpis TV y por supuesto en el programa Directo al Grano, sin titubeos. Tenemos ya los precedentes de usted, ha sido congresista por el Frente Amplio y por supuesto hoy ha impulsado un nuevo partido que le está llamando Convergencia Socialista. En primer lugar, el pueblo de Tumbes lo recibe con el agrado de siempre, a todo buen ciudadano del Perú. Adelante, Humberto. Muchas gracias, Max. Un gran saludo a todos nuestros hermanos. Un gran saludo a Tumpis TV y, por supuesto, al programa directo. Y un gran abrazo desde aquí, desde la capital de la Americana para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Ya, lo saluda Max Rumiche, el conductor de este momento digital. Hay preguntas que hacerle siempre a los ciudadanos que llegan al Congreso de la República, y nosotros como ciudadanos de afuera, que estamos expectantes del trabajo congresal, nos preguntamos el por qué no se han promovido reformas constitucionales que justamente mejoren la calidad de vida, por un lado, y por otro, que comiencen a forjar, por ejemplo, nuevos ciudadanos para que ocupen justamente esos sitiales de ser congresistas de la República, como el poder del Estado, donde se supone que se va a reformar la Constitución parcial o totalmente, se supone que ahí se van a generar leyes orgánicas, leyes comunes, y por supuesto que van a orientar su gestión al bienestar común. Mi primera pregunta es, a tanta corrupción, porque ahora sí podemos decir que los tres poderes del Estado, el poder legislativo, ejecutivo y el judicial, están llenos de sospechas de corrupción. Entonces, como usted, como ex congresista, ¿cómo podemos comenzar a reformar el Estado erradicando o atenuando o disminuyendo sustancialmente este flagelo de la corrupción? No olvidemos que Bolívar creo que tuvo un gran olfato. Él ya olfateaba que el virreinato traía corruptela y corrupción. Mestizos y criollos que compartieron más con el virreinato que con la libertad del Perú estaban ya enquistados seguramente Bolívar olfateó eso y decretó un enero de 1824, el primer artículo de ese decreto decía pena capital para el funcionario o servidor público que malversaba fondos en ese tiempo. Y segundo artículo, fíjense ustedes, ya olfateaba que habían cuellos blancos en el Poder Judicial, pena capital para los jueces que defendían la causa de ese corrupto. Y en el tercer artículo invitaba a los individuos, todavía no se conocía el término de ciudadano, para que denunciaran todo acto de corrupción. El por qué el Perú no ha combatido decididamente, frontalmente la corrupción, señor congresista Humberto. Bueno, mire, la corrupción tiene sus antecedentes de mucho tiempo atrás, y eso hay que valorarlo y hay que tomar conciencia de que es un problema social y político, por supuesto, pero también de que es un lado de generar
generado pues una crisis política en el país. No está bien el audio. Y la salida que está dando el gobierno es pues por derecha y permanecer en el vientecito sopla más tibio, ¿no? Entonces ahí se han acomodado y tratan de, ¿no? Y tengo que decirlo también en función parlamentaria, claro, durante la época en que nosotros hemos estado como parlamentarios, nosotros iniciamos una investigación, fui vicepresidente de la Comisión Lavajato y presenté un informe en minoría para acusar a aquellos que no querían, para presentar indicios suficientes que el Ministerio Público debía utilizar para finalmente procesarlo en el poder, tanto a Alan García como a Keiko Fujimori. Una lucha parlamentaria contra 121, una confrontación totalmente dura que durante mi periodo. Pero dejando eso, ese pequeño espacio de lucha, el proceso de lucha del pueblo contra la corrupción, porque la corrupción empobrece al país, ¿no? Destruye el país. En realidad es casi una situación de impacto, como si fuera una guerra, ¿no? Y vivimos una economía finalmente, cabe. Entonces, lo que creemos que como esto ha venido envolviendo política para el país, creemos que la solución es apertura un espacio de una nueva constitución. Y por eso la refundación de la patria. Y por eso que durante mi periodo presentamos desde la bancada del Frente Amplio 8 leyes para modificar la Constitución. Obviamente, frente a grupo mayoritario del aprismo, era imposible que sea tratado solo, aunque sea en la comisión, porque ellos no lo agendan. Es una que tienen los presidentes de las comisiones. Es decir, qué proyecto de ley ingresa y qué no, aunque tengamos buenas intenciones. Decir qué proyecto se dictamina y qué no se dictamina. Sí, pues, así es, ¿no? Y entonces ellos con su mayoría aplastante no permitían que haya un debate abierto, no solo para investigaciones como el caso Lavajato, sino para las propuestas de nueva constitución. Y entonces, ¿qué pensamos? Pensamos nosotros que debíamos avanzar hacia el cierre del Congreso para aperturar un nuevo espacio en el país y avanzar hacia una asamblea constituyente. Eso es lo que se hizo. Y el Frente Amplio luchó frontalmente para que se cierre el Congreso. El Congreso se cerró y las condiciones no fueron las que esperábamos en las elecciones complementarias, ni son las que esperamos ahora. Y bien lo ha descrito usted, Max. El asunto está mucho más profundo de lo que puedan verse por encima. En este momento, el país vive un hartazgo de la situación. Viven un hartazgo de ver todos los días gente que sale por todas partes, el Congreso con todos sus personajes, algunos de cómic, pero ahí están, ¿no? Con todos sus actos y el abandono además de su palabra empeñada, porque al final la palabra empeñada fue aperturar la refundación de la patria vía una asamblea constituyente. Ellos lo han dado mensaje al país, casi no ha dicho absolutamente nada. Entonces, creemos que a estas alturas, en estas circunstancias, la salida para esta crisis política es aperturar la asamblea constituyente para la nueva constitución. Y eso no lo va a hacer el Congreso, no lo van a hacer la oligarquía, no lo van a hacer los partidos de derecha, el señor Acuña y su partido, su empresa partido, o Acción Popular, que es no lo va a hacer el APRA, no lo van a hacer. Es más, lo que están son, digamos, apéndices del fujimorismo. En este momento es imposible que el Congreso se la vía hacia la refundación quiere, ¿no? Entonces, lo que tiene que ocurrir es que el Estado tenga que avanzar. Y obviamente estamos convocados a avanzar en esa línea. Entonces, esa es la propuesta que tenemos, que creemos que a la crisis política es avanzar hacia la Asamblea Constituyente vía y lograr una constitución política al Perú. Humberto, es interesante el comentario de usted
pero millones de peruanos comprenden que este Congreso, sobre todo este, que siempre se dice que es el peor de los peores, pero se han quedado mucho en muchos aspectos y hoy más se nota que están dedicados más a promover inestabilidad política. Y yo he considerado el mensaje último o el primer mensaje en el primer año de gestión del presidente Castillo, mejor hubiera sido de carácter político, porque la guerra está declarada. Yo no veo esperanza, no tengo esperanza de una conciliación o reconciliación entre las fuerzas políticas del Congreso y del Ejecutivo. Entonces yo planteaba que era el momento de Castillo de emplazar prácticamente al Congreso a que lo vacaran, pero al fin y al cabo, bueno, 57 hojas de discursos y sobre todo han salido a arremeter tanto congresistas de oposición como el sistema periodístico que tiene como estrategia de desprestigiar al Ejecutivo, que el discurso pues era lo mismo de siempre. Entonces, frente a su experiencia como ex parlamentario y también como un emprendedor en acciones políticas, ¿qué nos puede decir sobre el mensaje presidencial? ¿Ha sido para conciliar? ¿Ha sido para victimizarse Castillo? ¿O simplemente para poderle dar nada más una débil exposición al Perú que esperaba más en el mensaje? No se escucha. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya, ahora sí. Los poderes del país se encuentran tranquilos. El modelo económico permanece, las leyes y las matrices legales en el país sobre derechos laborales, sobre exoneraciones tributarias, en fin, todo lo que necesita tanto la oligarquía como los monopolios económicos, está todo en orden, ¿no? Es más, el presidente ha dado un discurso eminentemente neoliberal, ¿no? Él no es de izquierda. Lo que creo que en realidad está el problema de fondo es esta coyuntura política, que lo he llamado yo crisis política, pero es una crisis política donde le conviene más a los poderes fácticos que permanezcan en la situación, ¿no? No hay forma de que ellos se vean afectados sobre lo que está. Los poderes fácticos en realidad están tranquilos, manejan bien, lo manejan, y ellos no necesitan absolutamente ningún, ¿no? Y en contraparte, el pueblo no, pues, ¿no? Estamos en una situación crítica, que hay una crisis económica, en fin, ¿no? Y no hay trabajo, hay un desempleo alto en el país, y sobre todo estamos en una economía de guerra, como lo decía, luego de post-pandemia. Entonces el presidente ha dado un mensaje como si no pasara absolutamente nada, ¿no? En el país, en crisis política, donde un conjunto de personas han decidido tomar de facto el poder, pero no lo hacen porque hay un tercer factor hacia afuera, que es el pueblo en diferentes, ¿no? Tanto en partidos políticos de izquierda, en gremios, ahí está la Asamblea Nacional de los Pueblos, la CUNAR, en fin, diferentes organizaciones que están tratando de irrumpir en la arena política. Lo que creo que ha ocurrido es que hay una suerte de acuerdo de facto, ¿no? No firmamos nada, pero ponemos de acuerdo porque yo me quiero quedar y yo me quiero quedar. Por lo tanto, nosotros no lo que querramos, pero esto debe continuar. Que no se mueva nada, dicen los monopolios y los poderes fácticos detrás, ¿no? Que no se mueva nada, y no se ha movido absolutamente nada. Y el presidente, además, está muy lejos de cumplir la palabra emprendida. Entonces, el mensaje, para mí, un mensaje vacío, un mensaje que no tiene absolutamente ninguna línea matriz y ni objetivos claros para poder salir de una crisis en la cual nos encontramos. Hay un detalle importante, además, que es el contexto en el cual
se da el mensaje al país este 28 de julio, que es cuando el señor Pacheco se acaba de Perico, es cuando el señor Villaverde acaba de lograr salir y tener prisión domiciliaria, es cuando el ex ministro de Transporte y Comunicaciones está a punto de entregarse al Ministerio Público, es cuando el tema de corrupción ya ha sido, hemos aperturado el proceso sobre el tema de corrupción relacionado al Ejecutivo. Entonces, y en ese marco ya se hablaba de la renuncia del señor Premier, ¿no? El señor Torres. Entonces, en esa circunstancia da este mensaje. Entonces, y además hay una separación desde el gobierno como tal, del partido que lo llevó al poder. Entonces ya no existe absolutamente con Perú Libre. Se ha reducido su mínima expresión en el Parlamento. Las comisiones están ellos administrando, no tienen ninguna regla porque no puede ayudar absolutamente a la salida de la crisis política. No tienen, ¿no? Por ejemplo, tienen una comisión cultura, están en una comisión de producción, además, no tienen absolutamente ninguna relevancia. Mientras que el fujimorismo ha tomado cuentas que le permite controlar, si se quiere, administrar. Por ejemplo, lo que es importantísimo, que es la Comisión de Constitución, donde han modificado gran parte de 50 modificaciones de la Constitución que ya han hecho. Está además la Comisión de Trabajo, que lo maneja tranquilamente, mientras el oficialismo no maneja absolutamente nada, ¿no? Entonces, hay una nota en el campo legislativo prácticamente ya de knockout, hay un proceso en ciernes que creo que no se va a dar, ¿no? No se va a dar porque eso acelera algo que ellos no quieren que ocurra, porque si hay una vacancia, ¿no? Y no puede asumir por la situación legal que tiene, lo que ocurría inmediatamente es que la presidenta del Congreso asumiría la presidencia. Eso por 4 meses, porque convocarían la Constitución lo dice, convocatoria a elecciones generales. Entonces ellos tendrían que irse también. Y eso no va a ocurrir porque no viene. Es más, tampoco los poderes fácticos, ¿no? Es la vacancia presidencial, pero eso desequilibraría porque organizándose frente al cierre del Congreso. Completamente desacreditado. Entonces, la calle podría dar el escenario, cosas que no quieren que desde los poderes fácticos. Entonces, lo que se tiene aquí es una suerte de equilibrio, pero hacia afuera tienen pues agresiones. Entonces, el presidente en ese marco ha dado un totalmente neoliberal. Cualquier ministro neoliberal del fujimorismo lo firmaba tranquilamente lo que ha dicho el presidente, ¿no? Porque lo que dice Marta Chávez, dice la señora Moyano, que está ahora congresista, o el de Fuerza Popular, es realmente risible, ¿no? No sin ninguna crítica, porque están de acuerdo con el modelo. Ellos defienden el modelo. Y el presidente en este momento defiende el modelo, ¿no? El premier se está retirando, pero defiende el modelo. Entonces no hay ninguna crisis, no, absolutamente nada, la que no puedan administrar. La que poder administrar, si alguno de ellos, me refiero al Ejecutivo, puedan ser vacados. Ahí sí no podrían. Basado en la experiencia que humildemente tenemos, podemos decir de que hay un acuerdo fáctico. Y por supuesto, nadie se quiere ir. Congresista Humberto. La economía está yendo bien. Congresista Humberto, ex congresista Humberto Morales del Frente Amplio y por supuesto hoy ya con un partido que se está gestando. La Constitución manda también reforma total o reforma parcial de la Constitución, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no se buscó esa vía, primero vía referéndum, para hacer la reforma total de la Constitución? Y luego del resultado que iba a ser seguramente extraordinario, para que se modifique, se vaya la Constitución fujimontesinista, venía la pregunta, ¿quién la va a hacer? ¿Quién? Entonces ahí habría la cabida jurídica constitucional para imponer ya un artículo constitucional, creando o convocando a una asamblea constituyente, y en consecuencia creo que la figura se iba a cuadrar, pero han hecho todo lo contrario, algo que no está considerado en estos momentos. Yo, al menos mi estrategia, si hubiera sido congresista,
hubiera impulsado primero, vía referéndum, la eliminación total de la Constitución. Es decir, Constitución nueva, de acuerdo al mandato constitucional, para luego allanar el camino de una asamblea constituyente. ¿No le parece que este camino hubiera sido mucho más óptimo? No, yo de acuerdo. Lo que pasa es que es cierto que la Constitución dice reforma total o parcial, que sé que lo puede hacer el Congreso, sino que el Congreso ahora, asumiendo la responsabilidad de la dirección de la Comisión de Constitución, ellos han modificado el artículo referente al referéndum. Y ellos dicen que el referéndum, toda modificación constitucional a referéndum o cualquier otra, tiene que pasar necesariamente por el Poder Legislativo. Eso ha sido apelado ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal le ha dado la razón al Congreso. ¿Por qué le ha dado la razón? Y hay que decirlo. No es porque el Tribunal Constitucional apoya siempre al fujimorismo, ¿no? Es que el Tribunal Constitucional existe como tal para mantener lo que se llama el Estado constituyente, lo que está constituido en este momento. En cambio, una nueva Constitución pasa necesariamente por un momento destituyente. Y ese momento destituyente, ¿cómo se crea? ¿Quién lo crea? ¿Cómo es? El pueblo organizado. Y por eso nosotros, desde Convergencia Socialista, nosotros consideramos que la Asamblea Constituyente no nos va a caer del cielo. Esta Asamblea Constituyente necesariamente tiene que estar articulado con organización y movilización popular. Nos hemos iniciado con vista a organizar en Lima y en algunas ciudades del país comités populares por la Asamblea Constituyente, que es necesario debatir porque tenemos que crear ese momento. Hay de un instrumento político como debemos tal ir a, que viene a ser la Asamblea. A un nuevo pacto político social. Así es. Así es. Así es. Cae del cielo. Eso no nos cae del cielo. Es más, nosotros y las izquierdas. En este momento, el 14 de agosto, por ejemplo, va a haber un de toda la fuerza de izquierda. ¿Y esto para qué? Y que nosotros estamos planteando abiertamente la construcción de un instrumento político como factor de lucha político-electoral. Y la Asamblea Constituyente no vamos a mirar del frente, de la acera de enfrente. Tenemos que participar activamente. Y por supuesto, hay que organizar el país. Entonces, ¿quiénes participarían en la Asamblea Constituyente? Es un debate que hay que darlo. Y eso hay que darlo para crear ese momento. En ese proceso es la que nos encontramos. Porque finalmente ingresa al Congreso. En el caso nuestro, por ejemplo, éramos 9 contra 120, imposible. 9 contra 120, no hay un proceso que salga, absolutamente, es imposible que salga. Lo que quedaba era organizar la calle. El proceso es que se cierra el Congreso el 2019. Porque pensábamos que con el cierre se apuntalaba el nuevo escenario, que no ocurrió, por cierto, no, por muchas cosas, y hay una autocrítica también de la fuerza izquierda, pero no ocurrió. Y tenemos que decir además ahora que tenemos que comenzar a avanzar y con pie firme, y por eso es que estamos convocando y seguimos avanzando en la unidad máxima de la fuerza izquierda. Humberto, yo voy a aprovechar a lo máximo su pensamiento como experiencia, como congresista de la República. ¿Y cómo usted calificaría la década fujimontesinista? Porque eliminó al Estado empresarial. Esa gran revolución de Juan Velasco Alvarado, por un lado, eliminando una clase económica brutal como eran los terratenientes, el gamonalismo, el latifundio, el minifundio en manos de terratenientes, y convirtiendo al Estado peruano en un Estado empresarial. Y vino este japonés, porque así lo considero yo, no por cuestiones racistas, sino porque no tiene ni una gota de sangre peruana, vino y se unió a un Rasputín, a un traidor a la patria, porque fue expulsado de las Fuerzas Armadas Montesinos. Entre esos dos perversos personajes, idearon una nueva constitución, eliminando justamente al Estado peruano empresarial, vendiendo las empresas, los activos de toda la nación peruana a precio huevo. ¿Cómo usted le pone la etiqueta a esos 10 años de dictadura
de Fujimontesinista. Y todavía no salimos, aunque todavía vemos la cura de nuestra historia. Una etapa dolorosa. En Ayacucho se ve aún, ¿no? Que violentaron universidades, patearon cátedras, en fin, hicieron lo que les dio absolutamente la gana. Voltearon el país, embolsificaron dinero. Ahí están las investigaciones del Congreso, por ejemplo, sobre las ventas en el país. ¿Cómo es que se hicieron millonarios la oligarquía? Comprando bonos, vendían los bonos soberanos siendo ministros, proponían la venta, ellos mismos lo compraban para acreedores del Estado, ¿no? Y el Estado les pague. Esto, y ahí está, esos ministros fujimoristas que hoy todavía dan a la soberanía nacional. Es terrible, es risible, pero estos son, ¿no? Hay que decir, ¿no?, que con ellos, si bien es cierto, violentaron la etapa de avance, si se quiere, la reforma agraria en el país, pero nacieron una nueva, un nuevo grupo. Ahí están los agroexportadores en la costa peruana, que irrigan sus tierras con dinero de todos los peruanos. Es más, ¿no?, el señor Vizcarra, por ejemplo, antes de irse, sacó una deuda de $10 de la caja, ¿no? ¿Estos para qué sacaron esa deuda? Para seguir impulsando esas tierras agroexportadoras al país, como si ellos alimentaran al país, ¿no? Y nosotros lo pagamos, y vamos a pagar por los siguientes 100 años. Eso no lo ha hecho el señor Vizcarra, es lo que ha ocurrido. Entonces, en estas circunstancias que nos encontramos, no hay forma de salir para nosotros, los hombres y mujeres de a pie, trabajadores, los emprendedores, los comerciantes, los ambulantes, nosotros, los agricultores. No hay forma de salir de esta crítica que vive el país si no formamos las líneas primigenias del modelo económico. Y eso pasa por una nueva constitución. Y hay que decirlo. Y lo otro que es importantísimo es que ellos han sabido agruparse y manejar el tema político. Por ejemplo, llamaría, los partidos fujimoristas con una... Sí, perdón. Señor amigo Humberto Morales, ex congresista, yo sinceramente siento no envidia, sino vergüenza quizás que otros países vecinos, sobre todo Ecuador y Chile, y con sus rubros estratégicos, sobre todo referente a combustibles, a la exploración y explotación del petróleo, lo tiene el Estado. Y entonces el Estado regula ese mercado del combustible, de generar combustibles. ¿Por qué el Perú no lo hace? Y es por eso que tenemos, a pesar, mire la paradoja, existe todavía Petroperú, pero no controla el 90 ni menos el 100% de lo que significa la comercialización de los combustibles. Mientras tanto, Rexol, que compró justamente la refinería de la Pampilla, lo compró a precio huevo, como se dice, en $142 millones, ¿no? Y eso generaba riqueza, utilidades a esa empresa nacional. Y Rexol prácticamente y otras compañías internacionales controlan la venta del combustible, y paradójicamente Petroperú está debajo de todo eso. ¿Cómo poder meterse ahí justamente modificando, creo, el artículo 62, en donde prácticamente ni el Congreso ni nadie puede modificar ni tocar un contrato con las transnacionales? ¿Qué podemos hacer ahí, excongresista? Solo como un hecho anecdótico. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que ese artículo de la Constitución sobre contratos ley sea modificado. Nunca vio la luz, ni siquiera el debate. Nunca. Lo archivadamente pasó los años. Lo que quiero decir es que hay un poder detrás. Cuando hablamos de poder fáctico, no estamos hablando del Congreso y los parlamentarios. No, ellos no tienen el poder, ¿no? Ellos serán congresistas, pero no tienen, absolutamente. No tienen porque no lo ejercen, ¿no?
sino cómo el Poder Judicial le enmienda la plana al Congreso, a otro poder del Estado, ¿no? Sino cómo un día sale Roque Benavides y salen corriendo todos los parlamentarios para crear leyes para la minería, ¿no? ¿Cómo hacen eso? Es que hay un grupo que tiene el poder en el Perú. Lo que llamamos, ¿quiénes son? Los monopolios económicos. Ellos son dueños. El monopolio minero, por ejemplo, acá en el Perú, la Newmont, el Grupo Buenaventura, ¿no? Los monopolios económicos, la burguesía financiera, Banco Perú, ¿no? Está además los medios de comunicación. ¿Quiénes son dueños? Los mismos de los monopolios son dueños de los medios de comunicación, ¿no? Es más, está también la iglesia, ¿no? La religión, la iglesia, no la religión, pero la iglesia sí. La iglesia también es parte del poder, ¿no? El Opus Dei ha estado en el poder mucho tiempo, ha colocado ministros, ¿no? Ha colocado ministros en el país. Entonces, no que el señor Ropilos. Entonces, lo que ocurre es que hay un poder fáctico detrás que no quiere que haya cambios. ¿Y por qué no quiere que haya cambios? Primero, hay leyes que les permiten a ellos no pagar impuestos. Nosotros pagamos nuestros impuestos de manera directa o de manera indirecta. Todos, los profesionales, los ambulantes, ¿no? Pagamos de manera directa, estamos obligados a hacerlo. Pero ellos no. Ellos no. Los agroexportadores hasta hoy día están exonerados a pagar impuestos. Los mineros también le devuelven la plata, ¿no? Ese es el tema. Y le cuento como anécdota también. Cuando entramos al debate sobre ese tema de los pagos de los impuestos, dijeron es que no le pueden cobrar 2 veces un arancel o un impuesto a la empresa. Como ellos llevan, me refiero a los agroexportadores, sus productos a China, Japón, y allá les pagan impuestos, nosotros no podemos cobrarle a ellos. Entonces, si no les es rentable, que no venda, pues, ¿no? Pero sí les es rentable. Tal es así que el sector agrario ha crecido en 4% en este último mes. 4%. En plena crisis, en plena pandemia, ellos siguen creciendo. El sector minero ha crecido casi en 2.5%. En plena pandemia, en plena crisis. Claro, la economía va bien, ellos están muy bien. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que los poderes fácticos no están dispuestos a perder en la hegemonía en el país. No están dispuestos. No lo van a hacer. Entonces, los partidos que ganan, solo ganan el gobierno, no el poder. Entonces, ahí hay la contradicción que se ejerce desde el poder. Por eso que consideramos nosotros, en Convergencia Socialista, en el bloque de las izquierdas, que dicho sea de paso, hemos presentado antes de su discurso el presidente, nos hemos reunido con el premier Torres y le hemos entregado un plan anticrisis. Ese plan anticrisis decía esto que estamos para cómo resolver la situación del país para salir de la crisis política. El presidente no lo ha tomado. Claro está, tiene otras prerrogativas. Congresista Humberto, de veras me ha gustado este conversatorio y cómo revertir ya en ciudadanos, voy a pensar, los nuevos ciudadanos de hoy que por primera vez van a votar en estas elecciones regionales y municipales y los que votaron en las últimas elecciones, cómo convencerlos a ellos que el Perú, su riqueza natural, su fauna, su flora, todo está en manos de extranjeros. ¿Cómo meter eso en la cabeza en la nueva juventud? ¿Cómo volverlos revolucionarios, no dogmáticos en creencias de marxistas ni leninistas, sino convertirlos en verdaderos nacionalistas, amor a la patria? Porque lo que hay en verdad con esta Constitución es el mercado libre y las transnacionales son las que manejan nuestros recursos. Los capitales chilenos superan ya los 10.000 millones de dólares en el Perú invertidos, ¿no? Igual con las otras transnacionales extranjeras. Es decir, nuestra soberanía, sin que hubiera guerra, ya está colonizada. ¿Qué hacer para sensibilizar e introducir cursos ya de patriotismo? Es decir, reincorporar, por ejemplo, educación cívica, que fue borrado del mapa por el fujimontesinismo, pero que lo consagra la Constitución. Pero nadie regula esa obligación.
Ese artículo 14 de la Constitución dice que están obligados todos los niveles de educación a conocer la Constitución, aprender el curso de educación cívica y enseñar valores de moral y ética. Entonces, ¿cómo sensibilizar a nuestro pueblo para hacerles comprender que nuestros recursos naturales lo direccionan, lo manejan, lo administran, lo gerencian gente foránea, gente extranjera, grupos transnacionales, grupos fácticos que usted ha dicho? ¿Qué hacer en esto para cambiar esa educación y esa cultura? Lo primero es la oligarquía nacional, concurrente con Mariátegui, por supuesto, es que no es nacionalismo. La oligarquía nacional es tercermundizada, ¿no? Mediocre, ¿no? Y nunca han tomado una decisión de conducir los destinos del país a buen puerto. A ellos no les importa. Entonces, tal es así que el país termina siendo entregado a todos los intereses extranjeros. Absolutamente todos los recursos nuestros están entregados, como usted lo ha dicho, Max, a todos los intereses extranjeros. Pero hay países neoliberales, el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? El cobre, por ejemplo, está nacionalizado, porque es su único recurso del gobierno chileno, no es como nosotros, pues no, ellos son prácticamente costa, ¿no? El cobre, por ejemplo, está nacionalizado. En plena pandemia, Alemania, Angela Merkel, ha tomado la decisión de nacionalizar un banco. ¿Por qué? Porque faltaba liquidez y no estaba dispuesta a seguir imprimiendo moneda. Entonces tenía que resolver la crisis de ese momento y nacionalizó un banco. Uy, acá le estarían diciendo que son comunistas, ¿no? Y no saben ni siquiera qué cosa es comunismo, pues, lo peor. Entonces, esas cosas nosotros lo vemos de afuera y a veces no nos llega porque los medios de comunicación de señal abierta, donde están los poderes fácticos, no permiten pues que tengamos la información completa. Pero entonces, cuando decías tú, ¿qué hacer, no? Lo que pasa es que a los jóvenes y a nuestro país nos han hecho ver dos mundos paralelos. Uno es lo que ellos llaman el crecimiento y en fin, ¿no? Una serie de palabras técnicas que no lo entendemos y entonces creemos que no nos afecta, pues, ¿no? Que las decisiones políticas que toma el Congreso, el presidente, los poderes fácticos, ¿no? A nosotros no nos afecta, ¿no? Tú vives de tu trabajo. Ese es el mensaje que nos dan. Tú vives de tu trabajo, es más, hay gente que vende, acá en Lima, por ejemplo, en la época de verano, venden unas gaseositas Coca-Cola, ¿no? En la calle, ambulantes, ¿no? Unas gaseosas pequeñas, Coca-Cola. Él cree que es un vendedor independiente, que es un trabajador independiente, solo depende de él. Lo que él no sabe es que lo que él está vendiendo le beneficia a la empresa transnacional. Entonces, y no tiene derechos laborales, no tiene absolutamente ningún tipo de derecho. Entonces, cuando decimos que no nos afecta las decisiones, entonces vivimos pues en nuestro mundo, mientras ellos siguen haciendo lo que tienen que hacer y alimentan el subconsciente con otras cosas, ¿no? Y ahí les hacen ver programas racistas y ridiculeces, van destruyendo. Entonces, por ejemplo, se ha exonerado de tributos a las empresas agroexportadoras casi por 30.000 millones de dólares de los últimos 3 años. 30.000 millones de dólares, que si fuera redistribuido en el país, se resolvería grandes problemas de saneamiento básico, grandes problemas de educación, se pagaría mejor eso a los maestros. No, pero ellos están exonerados, entonces ellos no pagan. Entonces, eso sí nos afecta. Nosotros queremos cambiar esta situación, no tenemos forma, porque la ley no lo permite, la Constitución no lo permite, porque ellos tienen acuerdos, ley, que está por encima del Congreso de la República que legisla y está por encima del propio gobierno. Es más, estamos adscritos a una organización internacional que se llama CIADI, porque si nosotros no hacemos cualquier cambio en esos acuerdos, ¿no? Ellos concurrirían a ese CIADI, ¿no? Y demandarían al Estado peruano. Y obviamente el Estado peruano terminaría en una situación, casi arrendada por esta gente. Humberto. Entonces, sí, los jóvenes tienen que entender, para terminar nada más, los jóvenes, que lo que ocurre allá arriba, y los trabajadores también, y las veces también, que las decisiones de ellos directamente, lo que dice afecta directamente. La única manera de cambiarlo es cambiando
las reglas y para cambiar las reglas de juego, para que se redistribuya la riqueza, para que el dinero que recibe el Estado peruano, para que pueda participar el Estado peruano en los mercados, por ejemplo, el mercado financiero, para que tengamos nosotros una redistribución equitativa de la riqueza, tiene que haber un nuevo contrato social y ese es la nueva Constitución. Humberto, sinceramente sí, yo concuerdo rotundamente con tu pensamiento y tu comentario. Es evidente de que tenemos que cambiar este estado de cosas. Y esa paradoja puede decir que estamos en crecimiento económico y que el Fondo Monetario Internacional evalúa al Perú como uno de los mejores. Ok, estamos bien, aplausos. Y los medios de comunicación extienden toda esta buena noticia y en consecuencia tenemos a una ciudadanía, a una nación plasmada en extrema pobreza. Creo que ya estamos llegando entre extrema pobreza y pobreza a 11 millones de habitantes, ¿no? Esto en realidad es preocupante. Ahora un poco dando un giro ya como parte última, que sea por ahora, porque espero tenerlo siempre presente aquí en Tumpis TV y sobre todo directo al grano. Ya se está allanando, se puede decir, el camino a un nuevo pedido de vacancia, ¿no? Y lo está pretendiendo hacer, creo, Somos Perú. Y según el diario La República de hace 3 días, hay un consenso de 80 congresistas, faltarían 7. Frente a esto vino el discurso presidencial del 28 de julio y por ahora ya se ha anunciado la renuncia de Aníbal Torres, ¿no? Y yo considero que esto podría ser un paño no frío, sino un paño sacado de la refrigeradora del mismo Ejecutivo, como para enfriar las cosas y bajar el ánimo golpista congresal, porque el Congreso lo que quiere capturar es el Ejecutivo también. Entonces, no sé qué apreciación nos puedes dar frente a la renuncia ya de Aníbal. No sé si Castillo, el presidente, dará en estos últimos momentos un discurso en donde supongo yo que le puede pedir a las bancadas que le sugieran un primer ministro. No sé, estoy pensando con un humor político. Adelante, Humberto. Yo creo lo que va a pasar es que, bueno, Castillo disimuladamente, él se ha pasado a la derecha, ¿no? Es más, su discurso es neoliberal. El primer ministro, nosotros no queremos un cambio de modelo, nosotros no queremos nueva constitución, lo que nosotros queremos es que este estado de cosas permanezca como tal, ¿no? Y el modelo sea el que es. O sea, ha dicho absolutamente que era. He actuado en ese camino. Lo que hay que valorar es que han sido honestos, por lo menos, ¿no? Aníbal, digo, pero no el caso de Pedro Castillo. Entonces, esto es una detonante. En realidad, es el efecto final de la descomposición del Ejecutivo. No hay forma, ¿no? En este momento, lo que va a ocurrir es que va a haber una derechización completa del Ejecutivo, abierta ya en esta vez. Es mi opinión. Va a haber una derechización completa, abierta, y van a trazar una línea contra el pueblo que se está organizando. El caso de Humala. Claro, el caso de Humala. ¿Por qué? Porque hay en realidad varias inversiones en el país que están en proceso de resolverse, ¿no? En el caso de las Bambas, por ejemplo, varias paralizaciones, el Ejecutivo ha tratado de friar las cosas, tratando de que el pueblo esté contento, ¿no? Se ha hecho bastante populismo con el magisterio, por ejemplo, para tenerlo tranquilo, ¿no? Pero sin embargo, el quiere más, pues, ¿no? Entonces, creo que este es el efecto ya de descomposición. Lo segundo es que va a haber una derechización, pero ya el gabinete, que creo que debe anunciar, y va a anunciar, va a ser completamente derecha. Ahorita es de derecha, ¿no? Pero va a ser completamente derecha. Es más, el ministro de Economía, Borges, es un eminentemente neoliberal, defensor de las AFP. Es un tipo que ha estado defendiendo un poco más, salía con su bandera con la K, ¿no? Color anaranjado. El tipo es de una línea eminentemente neoliberal. Es más, ha estado dentro del Ministerio de Economía y Finanzas mucho tiempo. No creo que haya cambio sobre ese tema. Es más, sobre el BCR permanecen los mismos. El señor Velarde, el impoluto Velarde, ¿no? Lo han tratado casi como si fuera un genio, ¿no? Como si en el Perú no hubiera economista. Con el Perú no existe. Él es todos lo saben, ¿no? Él es el. Entonces, no creo que haya cambio sobre eso.
Lo que sí creo es que van a profundizar y lo que van a hacer es comenzar a entregar lo que hasta ahora no han entregado por distracción, pretendiendo quedar sin salvarse, porque si bien es cierto, lo que está mostrando los medios de comunicación a nivel nacional está en proceso de investigación, pero es lo mismo que está pasando con Keiko, pues. O alguien ha mostrado un documento llamado Keiko diciendo que ha recibido, o lo que ha ocurrido con el suicida García. No, es ahí. No existe pues un documento, ¿no? No estaba Vladimiro grabándoles que recibió dinero, justo cuando ponía en el baño los $20,000, no. Y en esas circunstancias se encuentra. Entonces yo creo que al no tener él el peso político que corresponde, político en el Congreso, porque no la tiene, al no tener el peso político que corresponde para confrontar con los poderes de la propia derecha, lo que él tiene que es plegarse a la derecha. Y eso es lo que va a hacer. Y sobre la marcha, lo que va a ocurrir es que los poderes fácticos van a querer arremeter, para que no se repita lo que ha ocurrido ahora, van a querer arremeter no solo contra las organizaciones sociales, ya lo van a dar, no solo contra las organizaciones sociales, sino además contra la fuerza de izquierda. Y van a dar el paso al fascismo, que creo que estará contento seguro, el sadomasoquista López Aliaga, estará feliz pues que eso ocurra, pero la izquierda se está reorganizando y estamos dispuestos en el campo político que corresponde. Bueno, yo sinceramente muy agradecido de tenerte, ex congresista Humberto Morales, y rotundamente Tumbes te lo agradece, sobre todo este canal digital Tumbes TV y el programa pues directo al grano sin titubeo. Yo creo que no es la última, sino en la próxima semana vamos a ver cuál será el nuevo gabinete, y yo estoy casi totalmente de acuerdo con usted. Se va a la derecha el presidente Castillo, o el serronismo se impone más. Entonces vamos a ver qué sucede en los próximos días, pero el vaticinio es que frente a todo este apretón que se le está dando a Castillo, parece que va a ceder, y bueno, vamos a ver nuevamente a un Humala convertido nuevamente en presidente de la República. Humala prometió, juró por la Constitución del 79, pero ejecutó su gobierno con todos los males, trastornos de la derecha que siempre gobernó, convirtiéndose en otro corrupto más en la historia política del Perú. Muy amable, Humberto, y tienes tú la palabra de despedida por hoy día, y tenerte siempre aquí presente, desearte todos los éxitos en convergencia democrática y por supuesto seguir adelante. Bueno, yo agradecerte, Max, definitivamente muy contento, agradecerte y darte un abrazo desde aquí, y desde Ayacucho, y decir además al vecino, no hay forma de que... Tuvimos un alcalde ayacuchano y buen alcalde, intachable por ahora, el doctor César Cuenca Zulca. Adiós, pueblo de Ayacucho, le dijo el doctor Cuenca, y se nos vino para Tumbes y se quedó para siempre. Qué bueno. Pero decirle, muy agradecido, y decir al pueblo tumbesino, no porque ellos sigan presionando, no va a amanecer, ¿no? Cuanto más oscura se hace la noche, más cerca estamos del amanecer, y por supuesto que más temprano que tarde esa nueva constitución va a hacerse vigente en nuestro país. Muy amable. Un gran abrazo, hasta la victoria siempre. Muy amable, Humberto, gracias.